La política de tratamiento de datos personales define las reglas aplicables al tratamiento de datos de carácter personal recolectados, tratados y almacenados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia en desarrollo de su objeto social y demás actividades industriales y comerciales cuando actúa como responsable o encargado del tratamiento en aplicación de las normas internacionales en materia de tratamiento de datos personales. En cuanto al ámbito de aplicación de la política de tratamiento de datos personales, debemos tener en cuenta dos factores. El primer factor es el territorial y este nos indica que el tratamiento de datos personales debe ser aplicado en el territorio colombiano o cuando el encargado o responsable se encuentre fuera del territorio colombiano en virtud de tratados internacionales, relaciones contractuales, entre otros. El factor objetivo nos indica que el tratamiento de datos personales y sus lineamientos se deben aplicar a todas las bases de datos que están en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Por eso, en todos nuestros procesos institucionales debemos aplicar los lineamientos que están contenidos dentro de la política. La política de tratamiento de datos personales contempla una serie de definiciones a tener en cuenta. Dentro de estas definiciones encontramos que es un dato personal. Un dato personal es todo dato o información que identifica una persona. Estos pueden ser datos numéricos, alfanuméricos, biométricos, entre otros. ¿Qué es un dato personal privado? Un dato personal privado es un dato que por su carácter reservado y relativo a una persona únicamente es relevante para el titular. El dato personal público es un dato que, como su nombre lo indica, se encuentra contemplado en registros públicos, como el estado civil de las personas. Y los datos personales sensibles, que son datos especialmente protegidos porque tienen información muy relevante sobre la afiliación política, el sexo, la orientación sexual, el grupo étnico, la pertenencia a afiliaciones políticas o sindicatos, entre otros, que gozan de una especial protección constitucional. El encargado del tratamiento es la persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del responsable. Y finalmente, el responsable de los datos personales es la persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que recolecta los datos personales y decide sobre su finalidad, contenido y usos para su tratamiento. La política de tratamiento de datos personales obliga a todos los servidores de la fábrica que efectúen y traten datos personales. De igual manera, a aquellos contratistas o personas naturales o jurídicas con un vínculo contractual con la fábrica que en el desarrollo de sus obligaciones contractuales efectúen el tratamiento de datos personales. La política de tratamiento de datos personales también nos trae los derechos de los titulares de los datos personales. Entre ellos encontramos el derecho de rectificación, el derecho de revocatoria del consentimiento, el derecho a presentar peticiones, quejas y ejercer acciones, y nos vamos a detener en el derecho a otorgar el consentimiento de tratamiento del dato personal. El titular del dato personal tiene derecho a otorgar su autorización a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia para el tratamiento de sus datos personales por cualquier medio que sea posible consultar posteriormente. Esta autorización no se requiere en excepcionales ocasiones. Entre ellas encontramos cuando sea requerida por una entidad pública o administrativa en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, cuando se trate de datos de naturaleza pública, en casos de emergencia médica o sanitaria, cuando sea tratamiento de información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos y cuando se trate de datos relacionados con el registro civil de las personas. Los destinatarios de la política de tratamiento de datos personales tienen ciertos deberes. Esos deberes deben ser consultados en la política, sin embargo, te señalo 6 de ellos que son muy importantes. En primer lugar, debes solicitar y conservar la autorización para el tratamiento de datos personales. En segundo lugar, debes garantizar el derecho de la habeas data. En tercer lugar, debes informar sobre la finalidad del tratamiento de los datos personales. Por otro lado, también es importante conservar la información de forma segura.
De igual manera, es importante que cuando te hagan una solicitud para rectificar información, lo hagas dentro del término establecido por la ley. Y finalmente, debes tramitar las consultas y reclamos que te hagan los titulares de los datos personales. En desarrollo del derecho constitucional del habeas data, los titulares de los datos personales pueden presentar peticiones ante la fábrica. Estas peticiones seguirán el siguiente procedimiento. En primer lugar, la petición deberá radicarse en mercuriofla@fla.com.co. Posteriormente, la fábrica tendrá 15 días para dar respuesta a la petición. Estos términos podrán ampliarse siempre y cuando se informe previamente el vencimiento de términos al titular de los datos personales. Posteriormente, si el titular recibe respuesta o la respuesta que recibe no es la que necesita, este podrá acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio para formular una queja y que sea esta entidad la que decida sobre el conflicto. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, como encargada del tratamiento de datos personales, tiene el deber de inscribir y actualizar en el Registro Nacional de Bases de Datos, administrados por la Superintendencia de Industria y Comercio, todas las bases de datos que obran en sus sistemas de información. Cuando otras autoridades del Estado soliciten a la fábrica el acceso o entrega de información con datos de carácter personal, se deberá en primer lugar verificar la legalidad de esta solicitud y en segundo lugar se deberá determinar o se le deberá advertir más bien a la autoridad sobre la importancia de proteger estos datos personales. De esta manera, se prevendrá a la autoridad que solicite los datos personales sobre la importancia de protegerlos y sobre los riesgos que conlleva el uso indebido de los datos personales. La finalidad particular del tratamiento de datos debe ser informada al titular del dato personal en el momento en que otorga su autorización, y toda actividad asociada al tratamiento de este dato debe estar vinculada al uso autorizado. Claramente, estas finalidades están asociadas al tipo de persona que otorga su dato personal. Pueden ser los servidores o contratistas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, los visitantes, otras entidades públicas o privadas, dependiendo de las actividades en las cuales están otorgando su dato personal. Te invitamos a conocer la política de tratamiento de datos personales de nuestra Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y tener especial atención si eres un encargado responsable de un tratamiento de un dato personal.